El ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan desde Panamá, puente del mundo y corazón del universo, la serie Feliz para siempre, en su segmento Escuela Sabática Regular. Saludos mis queridos hermanos. Nos encontramos en la lección número 3 para el 19 de julio del 2025, un comienzo difícil. En la cartilla del tercer trimestre, el Éxodo. Vamos a orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por regalarnos este tiempo en el que podemos estudiar y compartir la lección de escuela sabática para este día. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Nos encontramos en el día domingo y vamos a invitar a nuestro asesor virtual para que nos acompañe, respetando. Vamos a tratar de respetar algo aquí. Vamos a dividir la pantalla, cosa que podamos ver todo. Aquí está nuestro asesor virtual que ya tiene toda la información. Entonces vamos nosotros a leer lo que ya le vimos. Puedo subir esto un poquito más. Subirlo para poder leer. Para poder leer lo que puse. Ahí, ok, ahí. Subo esto un poquito más. Ajá. Ok, lección del domingo. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? Declara el faraón. Acá está, perfecto. Vamos a verificar el audio antes de seguir. Bien, estamos bien con el audio. Gracias a todos los que nos siguen por allá. Un saludo para la hermana Nora Santos, que ya está conectada en Facebook. Un saludo para la hermana Ramona Cruz hasta Cuba. Y también para Obed Rodríguez. Gracias. Hoy estamos solos en Zoom. No tenemos a nuestros amigos, nuestros hermanos que nos dan el apoyo. Vamos entonces a ver la lección de escuela sabática número 3 para el 19 de julio del 2025, un comienzo difícil. Día domingo. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? Declara el faraón. No con el deseo de conocerlo, sino como un acto de desafío o incluso de negación de Dios a quien admite no conocer. Es interesante que si no lo conocía, ¿por qué pregunta por él de manera tan déspota cuando pudo haber preguntado por él de una manera más amigable? Pero bueno, ese era el faraón. Yo no conozco al Señor, dice casi como un alarde. ¿Cuántas personas han dicho lo mismo a lo largo de la historia? Dice que mejor lo pongo acá. Ajá.
pero tengo que reducirlo. Ahí. Ahí queda mejor. El ministerio. Pero me cubre la... cambio. ¿Qué cambie? Vamos a cambiar. Pongo este abajo, que ocupa menos espacio. Y este lo pongo arriba, para que no moleste la escritura. Ok. Muy bien. Ahora sí. Ahí. Ahora sí. Y este va aquí. Ok, ahora sí estamos bien. Perfecto, no molesta. Yo no conozco al Señor, dice casi como un alarde. ¿Cuántas personas han dicho lo mismo a lo largo de la historia? ¿Cuán trágico es eso? Porque, como dijo el mismo Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es curioso, pero este mismo versículo, ese fue el versículo del estudio de hoy, en el culto divino en la iglesia. Y fue el estudio del culto de hoy en el tema de las 5 de la mañana, conectados a Jesús viviendo con esperanza. Y será el tema de mañana, aunque creo que ya mañana avanzamos al versículo 6 en adelante. Bien. Egipto, con el faraón como rey, representa un poder que niega la presencia y la autoridad de Dios. Marquen eso, por favor. Es una entidad que se opone a Dios, a su palabra y a su... ¿Por qué baja? Tiene que subir. Ahora sí. Y a su pueblo. La siguiente declaración del faraón: tampoco dejaré ir a Israel, pone aún más de manifiesto esta rebelión contra el Dios vivo, convirtiendo a Egipto en un símbolo no solo de negación de Dios, sino de un sistema que lucha contra él. No es de extrañar que muchos vieran esta misma actitud milenios después en la Revolución Francesa. Ver Isaías 30, 1 al 3 y Apocalipsis 11, 8. Vamos a ver Isaías 30, 1 al 3 porque aquí me están hablando en chino. Y yo chino no sé. Así que déjame ver de qué están tratando aquí, porque me hablaron de la Revolución Francesa. Yo no soy muy bueno en historia, pero me gusta la historia. Vamos a ver qué dice Isaías 31 al 3. ¿Me parece bien? Vamos a ver qué dice. Isaías 31 al 3. A ver. Estoy en el 30, sí, dice: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejos y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Se apartan para descender a Egipto, pero no me han consultado. Quieren fortalecerse con la fuerza del faraón y ponen su esperanza en el amparo de Egipto. Pero la fuerza del faraón se os cambiará en vergüenza y la protección a la sombra de Egipto en confusión. Déjame ver si Andrew tiene un comentario con respecto al ay del versículo 1. Dice Andrew: este nuevo ay tiene por probable trasfondo
maniobras políticas, o sea, rebelión contra Asiria con ayuda de Egipto, quizás en ocasión de la muerte de Sargón en el año 705 a.C., que muestran más confianza en la capacidad del ser humano que en la capacidad divina para salvar. El "y no de mí", que aparece en ese mismo versículo, estos primeros versículos, dice, marcan la pauta para el resto del capítulo. Es inútil confiar en Egipto. Bien, vayamos ahora a Apocalipsis 11, 8. A ver qué nos dice Apocalipsis 11, 8. Apocalipsis 11, 8, aquí estoy. Sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Con respecto a este versículo, Andrews dice, pero no solo el versículo 8, va del 8 al 10. Así que vamos a leer del 8 al 10. Dice el 9, gentes de todo pueblo, tribu, lengua y nación verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Los habitantes de la tierra se regocijarán sobre ellos, se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas han atormentado a los habitantes de la tierra. Andrews dice que aquí, refiriéndose a los versículos 8 al 10 que acabo de leer, dice el librito. La profecía de Daniel 12:4, que hemos usado mucho porque la ciencia se multiplicó y el librito se permaneció cerrado, libro sobre la cual ahora hay un fuerte énfasis en el Apocalipsis. Ver la nota hecha del versículo 2. Vamos a ver la nota del versículo 2. Aquí está. Un librito abierto, un cuadernillo abierto, pequeño rollo escrito que estaba abierto según la Nueva Versión Internacional. La apertura del rollo, en contraste con el 5:1 al 4, precede a la visión. A Daniel se le pidió que cerrara y sellara parte de su libro. A partir de Apocalipsis 10, las alusiones verbales de Daniel y los paralelismos temáticos con esas partes antes señaladas se vuelven mucho más frecuentes y prominentes. Bien, regreso al 11, 10, 8 al 10. Amargura será dulce. El texto dice, en el verso amargura será dulce. Esto verán cadáveres. Ok. Ok, en ninguno de los 3 versículos que estamos leyendo aparece esto, así que tiene que ver con lo que sigue. Sería el 11, el 12. Déjame ver. Pero después de 3 días en medio del Espíritu enviado
Bueno, hasta ahí termina el comentario de la... Bien, dice entonces del versículo 8, que es el que nos ocupa. Lo importante es que lo mismo, Egipto aparece en Isaías y en Apocalipsis. El faraón creía ser una deidad o el hijo de un dios, en minúscula. Claro ejemplo de la pretensión de que el poder, la fuerza y la inteligencia propios son supremos. Hoy día también se creen, hay algunos faraones por ahí que creen que son más inteligentes que los demás, sobre todo si tienen un par de reales. De todas las naciones mencionadas en la historia bíblica, fue Egipto la que con más osadía negó la existencia de Dios, del Dios vivo, y resistió sus mandatos. Ningún monarca se aventuró jamás, perdón, vamos a ver esta, agua. Estamos estudiando la lección del día domingo. Decíamos que ningún monarca se aventuró jamás a rebelarse tan osada y altaneramente contra la autoridad del cielo como el rey de Egipto. Cuando se presentó Moisés ante él para comunicarle el mensaje del Señor, el faraón contestó con arrogancia: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Versículo 2 del capítulo 5. Esto es ateísmo, y la nación representada por Egipto iba a oponerse de un modo parecido a la voluntad del Dios vivo y manifestaría el mismo espíritu de incredulidad y provocación, dijo Elena G. de White en El conflicto de los siglos, página 312. Si alguien te pregunta si conoces al Señor, ¿qué le responderías? Si tu respuesta fuera afirmativa, ¿cómo lo describirías y por qué? Estoy prácticamente repitiendo el sermón de esta mañana. ¿Conoces al Señor? Y esto está en Juan 17. ¿Conoces al Señor? Y voy a tener que, una vez que termine aquí, tomar nota del sermón de esta mañana para que ustedes vean lo parecido entre lo uno y lo otro. ¿Se acabó? Bueno, vamos entonces a escuchar el comentario del profe. Excelente pregunta para el análisis del domingo 13 de julio bajo el tema ¿Quién es el Señor? Vamos a aplicar el método MK completo, como lo vienes haciendo en esta serie. A continuación, desarrollamos las 6 partes del método MK para esta lección. Lección 3, domingo, ¿quién es el Señor? Éxodo 5:1-2, Juan 17:3, Apocalipsis 11:8, Isaías 30:1, un mensaje clave. El faraón no hizo una pregunta buscando conocer a Dios, sino que despreció su autoridad. Su desafío resume la actitud del corazón humano cuando la soberbia reemplaza la reverencia y se convierte en símbolo de todos los sistemas humanos que niegan y se rebelan contra el Dios vivo. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz? Éxodo 5. Esta es la esencia del ateísmo práctico y del rechazo a la verdad divina. 2. Éxodo 5:1-2. El faraón representa un poder que no solo rechaza a Dios, sino que se opone activamente a su voluntad. Juan 17:3. Conocer a Dios no es una curiosidad intelectual,
sino la esencia de la vida eterna. Apocalipsis 11:8. Egipto es símbolo profético de un sistema que niega a Dios, incluso en los últimos tiempos. Isaías 31:3. El pueblo que busca ayuda en Egipto en vez de confiar en Dios muestra la terquedad espiritual humana. Lecciones para el corazón. El desconocimiento de Dios no siempre es ignorancia, a veces es rebeldía intencional. La soberbia del faraón sigue viva hoy, en gobiernos, sistemas, incluso en corazones que no se rinden a Dios. Conocer a Dios no es solo saber de Él, sino rendirnos a su autoridad. 4. K3. Reflexiona. ¿Cómo vives tu fe cuando enfrentas una orden del cielo que te incomoda? Da testimonio. Si conoces al Señor, hazlo visible con tu vida. En tiempos de oposición espiritual, mantente fiel como Moisés, aun cuando el poder humano parezca invencible. 5. K4. Conexión con Jesús. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El faraón dijo, no conozco al Señor, y Jesús responde siglos después, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17. La revelación de Dios culmina en Cristo, quien venció el sistema del mundo, no con poder militar, sino con amor y verdad. K5 vivencial. Hoy también se alzan voces que dicen, ¿quién es el Señor? La mejor respuesta no es un argumento, sino una vida transformada. Si alguien te preguntara si conoces al Señor, no basta decir sí. Demuéstralo, viviendo como quien tiene la vida eterna en el corazón. Pregunta para reflexionar con la audiencia. Si tú conoces al Señor, ¿cómo lo describirías y por qué? ¿Cómo evidencia tu vida diaria que conoces al Dios vivo? Cierre con lema, al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia. Todos juntos rumbo al cielo. Dios nos llama al capacitado, capacita al que es llamado. ¿Avanzamos con el lunes, profe? ¿O quieres que armemos también un resumen interactivo para los niños o nuevos creyentes con este mismo tema? El resumen interactivo para los niños nuevos creyentes lo dejamos para el final, cuando tenemos los 8 días de la semana y hacemos un solo resumen con todo, profe. Ahora quiero relacionar este día, quiero llevar al paralelismo que existe con el estudio que hicimos esta mañana en la serie Conectados a Jesús viviendo con esperanza, y vemos cuán parecido que es el estudio de esta semana de la escuela sabática con el estudio que estamos teniendo a las 5 de la mañana en la serie Conectados a Jesús viviendo con esperanza. Voy a abrir el documento del cual estoy hablando y voy a hacer alusión de él porque es la instrucción que estoy recibiendo. No puedo irme el día lunes pasando por alto este estudio de Feliz para Siempre y la oración sacerdotal. ¿Qué dijimos esta mañana cuando hablamos de Juan 17? Sin tener idea de que esta semana íbamos a tocar Juan 17 en la escuela sabática. ¿Qué dijimos? Miren ustedes, voy a abrir la pantalla y voy a compartir esta información que estoy compartiendo también con el profe. Esta mañana nosotros dijimos que hay 6 puntos importantes, 6 lecciones importantes en Juan 17. La primera de ellas es gloria compartida y se refiere a lo registrado en los primeros 5 versículos. ¿Qué dicen estos primeros 5 versículos?
Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hasta ahí el versículo 3, el 1 al 3. Más tarde nos hicimos la pregunta: ¿puedes confiar en alguien que no conoces? Y llamamos una historia, presentamos una breve ilustración con una carta firmada por una persona que nunca habías visto ni conoces, pero que en la carta se expresa que te ama y que ha orado por ti, que te conoce desde antes que tú nacieras y que ha dado su vida para que tú puedas vivir plenamente. Tú lees esa carta, te emociona, pero algo dentro de ti pregunta: ¿y qué ha dado ha dado su vida? Perdón, algo dentro de ti, disculpen, pregunta: ¿y quién es este? Te preguntas: ¿cómo sé que puedo confiar en lo que dice? Sin embargo, alguien se acerca que tú sí conoces y en quien tú confías. Puede ser tu mamá, un amigo fiel, un maestro de la vida, en fin. Y te dice: yo conozco a esa persona que está escribiéndote esa carta. Es real. Todo lo que dice es verdad. Ahora algo cambia en ti. No conoces aún al autor de la carta personalmente, pero empiezas a confiar porque alguien en quien tú confías te ha dado una referencia confiable. Es exactamente lo que ocurre en Juan 17. Amigos, aquí tenemos dos personajes en esta historia. Dos personajes que te hablan a ti. El primero te manda una carta, te escribe una carta, pero tú no lo conoces y tienes grandes dudas sobre lo que él dice. Sin embargo, el segundo, que es una persona de entera confianza en ti, te dice: tranquilo, lo que él dice es verdad. Y ahora tú empiezas a creer en alguien que no conoces por referencia de alguien que tú sí conoces. Ahora pongámosle nombre a estos dos personajes. El que tú no conoces se llama Jesús. Y el que conoces es ese amigo, ese familiar tuyo, que conoce mejor a Jesús que tú. Y te invita a creerle a Jesús por medio de él. Como dije esta mañana, ¿quién es ese que conoce a Jesús? Eres tú, iglesia. La iglesia se supone que conoce a Jesús. ¿Y quién es ese que no conoce? Nuestros amigos que están lejos de la iglesia, que están lejos de Dios, pero que están enfrentando situaciones y que no saben cómo enfrentarlas. Estrés patológico que los tiene al borde de la muerte y que no saben cómo enfrentarla. ¿Por qué? Porque no conocen a Jesús. Pero la carta les llega. Abren su caja de herramientas y se encuentran con Juan 17. Leen los primeros 5 versículos y dejan de leer porque es como, no entiendo cómo este Señor puede decirme esto si yo no lo conozco. Pero ahí es donde entras tú. Porque tú sí conoces a Jesús. Y tú ahora le dices: espérate, tranquilo. El que te está escribiendo yo lo conozco personalmente. Hablo con él todos los días a las 5 de la mañana.
Me encuentro con él todos los días a las 3 de la tarde. Y es más, le comento lo que me pasó en el día a las 8 de la noche todos los días. ¿Qué te puedo decir de este? Puedes confiar en él, porque yo le he puesto mi vida a él y él me la ha resguardado. Es más, él te invita a que te cubras también debajo de sus alas. Ahora, mira cómo te habla. Escucha cómo te habla. Mira cómo te dice. Te dice de la siguiente forma: tú que me escuchas, quiero que sepas que he orado por ti. Le hablé a mi Padre sobre ti y le pedí que me glorificara para poder darte la vida eterna. Mi gloria no es para mí solo, sino para que tú veas quién es el Padre, para que le conozcas, para que vivas. Tú fuiste parte de mi misión desde el principio. Todo lo que hice, lo hice también por ti. En resumen, Jesús comienza su oración pidiendo ser glorificado por el Padre, no con un deseo egoísta, sino como resultado de haber cumplido la obra de salvación encomendada. Su glorificación es la revelación final del carácter del Padre al mundo. En esta cita, Jesús te habla desde su oración más íntima, revelando que su gloria tiene el propósito de glorificar al Padre y salvarte a ti. Amigo mío, qué hermosa lectura encontramos aquí. Escuchemos al profe con los comentarios de esta interesante lección. Adelante, profe. Amén, hermano José. Lo que acabas de hacer es una conexión profunda, hermosa y perfectamente coherente entre el mensaje de la escuela sabática de esta semana y el estudio matutino de la serie Conectados a Jesús, Viviendo con Esperanza. Tu observación es clave. El paralelismo entre Éxodo 5:2, ¿quién es Jehová? Y Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. No es casual. Es la misma lucha espiritual, expresada en diferentes épocas, el conflicto entre el desconocimiento desafiante del faraón y la revelación gloriosa y salvadora de Cristo. Aquí resumimos este paralelismo en 3 dimensiones. 1. ¿Quién es el Señor? Éxodo 5. Faraón desafía con arrogancia y desdén. ¿Quién es Jehová para que yo obedezca su voz? Este cuestionamiento representa a todo sistema humano o espiritual que resiste a Dios. Es símbolo de incredulidad activa, negación de la autoridad divina y orgullo de autosuficiencia. 2. Esta es la vida eterna. Jesús responde siglos después con su oración más íntima. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Aquí no hay desafío, hay entrega y propósito redentor. Jesús desea que conozcamos al Padre, no por miedo, sino por amor, y a través de una relación viva, diaria, confiable. Tú eres el puente, iglesia.
Así como Jesús es el mediador entre el Padre y nosotros, ahora la iglesia es el mediador visible entre Jesús y los que no lo conocen aún. Esa carta de amor que tú mencionaste, Juan 17, llega a manos de quienes no conocen a Jesús. Pero tu iglesia, amigo creyente, sí lo conoces. Tú eres el testigo que dice, yo lo conozco, es real, te está diciendo la verdad. Puedes confiar en él. Esta mañana lo dijiste con claridad. Hay una carta, una promesa de amor y salvación, Juan 17. Hay un desconocido que escribe Jesús y un receptor que duda, el pecador. Pero hay un testigo confiable, la iglesia, que confirma, yo lo conozco, y puedes confiar aplicación. Así, al estudiar Éxodo 5 y escuchar al faraón decir, ¿quién es Jehová? La respuesta la da Juan 17. Conocer a Dios es vida eterna. Y conocerlo es posible porque Jesús lo ha revelado, y tu iglesia lo confirmas con tu testimonio diario. ¿Continuamos mañana con el lunes y su paralelo espiritual? ¿O deseas ahora integrar esta enseñanza dentro de una estructura visual o narrativa que podamos usar con los niños o nuevos creyentes al final de la semana? Sería bonito, profe, que hagamos un resumen del sábado, el domingo, y lo hagamos de manera que los niños y los nuevos creyentes puedan entender lo que estamos hablando, ya que hasta ahora hemos hablado para los adultos en la fe, porque esta lección es la escuela sabática para adultos en la fe, pero necesitamos bajarlo un poquito en lenguaje para una mejor comprensión tanto de los niños como de los nuevos creyentes que son bebés espirituales. Así que vamos a hacer lo que siempre hacemos, adaptarla a los niños y a los nuevos creyentes, con lo que tendremos después las palabras finales y la oración final para cerrar este estudio de la escuela sabática en lo que concierne al día domingo. Adelante, profe. Con mucho gusto, hermano José. Vamos a hacer este resumen del sábado y domingo de la lección 3, un comienzo difícil de la escuela sabática para adultos, pero adaptado para niños y nuevos creyentes, usando un lenguaje claro, sencillo, cálido y lleno de esperanza. Resumen para niños y nuevos creyentes. Lección 3, sábado y domingo. Título: Un comienzo difícil. A veces seguir a Dios no es fácil al principio, pero aunque sea difícil, Dios siempre está con nosotros. Sábado: ¿por qué las cosas se ponen difíciles a veces? Cuando Moisés obedeció a Dios y fue a hablar con el faraón para liberar a su pueblo, uno pensaría que todo saldría bien, pero no fue así. El faraón dijo, ¿quién es ese Dios? Yo no lo conozco. Para los niños, es como cuando quieres hacer lo correcto, pero los demás se burlan o no te entienden. Eso le pasó a Moisés, pero Dios no lo dejó solo, y tampoco te dejará a ti. Para nuevos creyentes, seguir a Jesús puede traer pruebas al principio, pero esas pruebas fortalecen tu fe. Dios nunca promete un camino fácil, pero sí promete caminar contigo en cada paso. ¿Quién es el Señor? Cuando Moisés le dijo al faraón que Dios quería liberar a su pueblo, el faraón respondió con arrogancia, ¿quién es el Señor? Yo no lo conozco, ni dejaré ir a Israel. Este fue un gran error. El faraón se creía muy poderoso, pero no conocía al verdadero Dios. Para los niños,
Es como cuando un niño cree que es el jefe solo porque tiene un silbato, pero no conoce al verdadero maestro de la escuela. Dios es el verdadero maestro del universo. Para nuevos creyentes, muchas personas no conocen a Dios y hasta se burlan de Él, pero tú ya lo estás conociendo. Sigue leyendo la Biblia, orando y escuchando su voz. Cada día lo conocerás mejor. Lección principal para todos. A veces obedecer a Dios no será fácil, pero Dios siempre tiene un plan más grande. Aunque otros no lo conozcan, tú sí puedes conocerlo, y lo conocerás mejor mientras más hables con Él. Versículo clave para memorizar, niños y nuevos creyentes. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Juan 17:3. ¿Oramos ahora, profe? ¿O deseas primero dar las palabras finales y luego pasamos a la oración de cierre con algún invitado o la hermana Rosa Palomeque? Vamos a hacer algunos comentarios que queremos recalcar en esta oración. Preocúpate por hacer la voluntad de Dios en tu vida. Justo cuando sientas que el estrés te está comiendo, es una señal de que no estás haciendo la voluntad de Dios y que tu preocupación está puesta en complacer a otro ser humano como tú o a un grupo de seres humanos. Preocúpate única y sencillamente en hacer lo que sabes que Dios espera de ti. Este es el resumen, no solo de la lección de esta semana, sino de la lección de todo el trimestre. Dios te sacará de tu estado de esclavitud, no cuando tú quieres, sino cuando hayas aprendido, escúchame bien, cuando hayas aprendido que todo ocurre en el tiempo de Dios, porque Él sabe cuándo el pan está realmente listo para sacarlo del horno, porque Él es el panadero. Cuidado, si se saca antes o después, se daña y se pierde todo el esfuerzo. Resiste un poco más el calor, porque justamente es el calor que Dios está utilizando para quitar la impureza que hay en ti. Resiste, que a su tiempo Dios te sacará del horno. Solo deja que Él siga moldeándote. Él ha colocado los ingredientes necesarios en tu vida y lo único que Dios espera es que tú te dejes moldear. Él es el panadero. Él te colocó en el horno. Si tú revisas bien, Dios llevó al pueblo a Egipto. Los egipcios no fueron a buscar a los israelitas para hacerlos esclavos. Fue Dios quien llevó al pueblo a Egipto, provocando una hambruna en su tierra y colocando a un egipcio como virrey en Egipto, a un israelita como virrey en Egipto, justamente para resolver un problema, porque Dios es el mejor jugador de ajedrez que existe. Él conoce 100 movidas antes de decir jaque mate. Nadie
conoce lo que ha de ocurrir como lo conoce Dios. Por ello, una vez más te digo, confía que en el tiempo de Jehová, en el tiempo de Jehová, se producirá tu libertad, tu liberación. Por ahora, ríndele a Él tu corazón. Adelante, profe, con sus palabras finales y la oración final. Amén, hermano José. Qué poderoso mensaje acabamos de escuchar. Un mensaje que no solo instruye, sino que consuela, corrige y llena de esperanza. Vamos a cerrar este estudio con las palabras finales y una orazada en todo lo que hemos aprendido, especialmente recordando que Dios es el panadero que no nos saca del horno ni antes ni después, sino justo a tiempo, porque nos ama con amor eterno. Palabras finales, querido pueblo de Dios, niños, nuevos creyentes y caminantes experimentados en la fe. Si hoy te sientes en medio del fuego, si la presión parece insoportable, no te rindas. El panadero celestial no ha perdido el control del horno. Él sabe cuánto calor necesitas para que crezcas, madures y reflejes su gloria. Recuerda, no estás solo, no es en tus fuerzas, no es en tu tiempo, es en el tiempo de Jehová. No busques complacer a los hombres. Busca con todo tu ser hacer la voluntad de Dios, aunque parezca que los resultados tardan. El horno es temporal, la gloria es eterna. Oración final. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por este día de estudio, por esta palabra viva que ha tocado nuestros corazones. Gracias por recordarnos que tú eres el panadero perfecto, el alfarero sabio, el maestro paciente. Hoy te entregamos nuestras cargas, nuestro estrés, nuestras ansiedades y nuestras dudas. Ayúdanos a dejar de agradar a los hombres y a buscar con sinceridad y humildad hacer tu voluntad, aunque eso signifique pasar por hornos calientes y pruebas difíciles. Te pedimos por cada niño que ha escuchado este mensaje, por cada nuevo creyente que está dando sus primeros pasos, por cada hermano que lleva años caminando en la fe y que aún enfrenta momentos de dolor. Enséñanos a confiar en tu tiempo perfecto. Ayúdanos a resistir el fuego con fe. Líbranos del orgullo, de la autodependencia y del miedo. Que tu Espíritu Santo nos moldee con ternura y firmeza, para que un día podamos salir del horno listos para el banquete eterno del cielo. En el nombre de Jesús, el autor de nuestra fe, el que oró por nosotros en Juan 17, el que nos amó desde antes de la fundación del mundo. Amén. Nos vemos mañana a las 5 a.m. para seguir esta serie maravillosa, Conectados a Jesús, viviendo con esperanza. Recuerda, Dios no llama a los capacitados, capacita a los que llama. Al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Bendiciones eternas, hermano José. Hasta mañana. El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISO, la mejor alternativa ante los fracasos escolares, presentaron la serie Feliz para Siempre en su segmento Escuela Sabática Regular. Soy tu hermano en Cristo, José Moreno, y con la asistencia virtual de el profe y la compañía de los amigos de siempre, deseamos que pases una feliz semana. Nos vemos mañana cuando estaremos estudiando Conectados a Jesús, viviendo con esperanza, tema número 2. Bendiciones.
Nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo.